estamos preparando para ahora para las fiestas de Yom Kippur. Digo, primeramente Yom Kippur, ¿verdad? Sin antes primeramente pasar por Yom Teruah. ¿Quién lo estamos preparando? Amén. Voltea con la persona que está a tu lado, ¿verdad? Es tiempo de estarnos preparando para Yom Teruah. ¿Sabes qué es muy importante esta fiesta de Yom Teruah? Y más en los tiempos y en la hora en la cual tú y yo vivimos. Son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales se aproximan, y no te estoy hablando con una exactitud de tiempos finales ni todo ello, pero no podría decirte con una exactitud, la misma palabra dice que aún ni los ángeles saben el tiempo ni la hora cuando Él habrá de venir, solamente el Padre, pero sí podemos mirar a través del tiempo y el sazón de los tiempos en los que tú y yo vivimos, sí podemos deducir o poder tener un entendimiento, que la misma palabra dice que cuando todas estas cosas acontezcan, dice que entendamos que el tiempo de la redención está cerca. ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será la hora? No sé, tal vez sea más pronto de lo que tú y yo o cada uno de nosotros piensa. Pero es necesario estar constantes y el estar presentes que tenemos que cuidar y guardar una vida de santidad delante de Yahweh. Dice la misma palabra que sin santidad es imposible, o que sin santidad es imposible poderle mirar, dice la misma palabra, nos instruye. Es necesario, dice la palabra, que Él vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga. El pecado significa lo que son la mancha de lo que es la asamblea, el pueblo. Si tú y yo podemos mirar a través de las escrituras, simplemente dice que habrá un remanente. No dice que será todo el pueblo o toda la asamblea, pero sí nos habla muy en especial que es... ¿Cuántos recordamos la parábola de las 10 vírgenes? Cuando te estoy hablando acerca que no es todo el pueblo, no es toda la asamblea. Muchos pensamos, no es por poder pensar que estoy dentro de la asamblea, dentro de la quejilá, que viene de una palabra hebrea, que es asamblea, que es congregación, que es iglesia que proviene de la palabra del griego eclesia. Pero cuando tú y yo entendemos y vemos que no es todo el pueblo, no es toda la asamblea que se irá delante del Mesías, sino que simplemente será un remanente. La palabra nos habla acerca de un remanente. Si tú miras la parábola, cuando Yeshua estaba hablando de la parábola de las 10 vírgenes, eran 10, la palabra 10 en el hebreo significa un minyan, un número perfecto o un conjunto o una unidad perfecta, podríamos decir. Pero cuando la parábola habla de estas 10 vírgenes, habla la parábola que algunas estuvieron preparadas y otras no lo estuvieron. ¿Cuántos entendemos eso? Y es necesario que cada uno de nosotros esté preparado para las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero nos hablan precisamente cuando Él haga sonar su gran trompeta, en el cual todos seremos invitados a las bodas del Cordero. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso Yom Teruah nos habla de preparar nuestras vidas, nuestros corazones, de que Él pueda afinar nuestro oído, que podamos escuchar la voz. Dice su palabra que las ovejas escuchan su voz. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Porque recuerda que la palabra habla de ovejas y de cabras, ¿eh? Muy importante. ¿Cuántos de aquí somos ovejas? Amén. Obedientes, ¿verdad? A la voz del Padre. Así es que estemos preparándonos para este tiempo de Yom Teruah, de que el Padre prepare nuestros corazones, de que el Padre pueda traer a aquellos que no han podido venir por una u otra razón, que no han podido asistir, que el Padre pueda traerlos nuevamente, que el Padre los pueda recoger, ¿verdad? Y si podemos invitar a alguien más, ¿verdad? Invita a alguien más, que podamos alegrarnos y regocijarnos en este tiempo de Yom Teruah. ¿Cuántos entendemos? Amén. Y vamos a rápidamente, oremos que sí nos pueda alcanzar el tiempo, pero vamos a estar preparando, quedan algunas semanas para este tiempo de Yom Teruah, y va precisamente de hermano, ¿verdad?, con lo que hemos estado en parte hablando. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tu boca es como un shofar potente. Y más adelante me vas a entender por qué. ¿Qué es un shofar o cuál es para qué se utilizaba el shofar? El shofar era utilizado para congregar, para hacer un llamado a la asamblea, a su pueblo. El shofar era sonado en los tiempos de las asambleas, en las santas convocaciones. Hablando de esto, ¿verdad? Al último, Walter, si me puedes dar un minuto, hermano Jorge, ¿verdad? También se me pueden dar un minuto. Si por ahí me olvido, ¿verdad? Ahí me esperan. Me dicen pastor, ¿verdad? Pero sí, vamos, 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos simplemente. ¿Por qué es importante? Cuando tú y yo entendemos acerca de estos tiempos en los que tú y yo vivimos, ¿para qué era un shofar o para qué era utilizado?
Era utilizado para traer la importancia del shofar, era ordenado precisamente en las Escrituras, en la Torá. Fue utilizado para la victoria del pueblo de Jericó en las murallas. Era una señal de guerra, era para un inicio de un año de jubileo, para iniciar los días festivos era utilizado el shofar, para un llamado a arrepentimiento, para un recogimiento de los exiliados, de los dispersos, Isaías capítulo 27, era utilizado de diferentes maneras, pero tiene una característica muy especial lo que es el shofar, y vamos a estarlo viendo más adelante. El shofar es un instrumento muy antiguo o antiquísimo, es un cuerno de animal puro. Tú y yo vemos en las Escrituras, a través de las Escrituras, donde hace mención de que harán sonar el sonar de trompetas, que hará o se escuchó el sonar de la trompeta, o tocaron la trompeta en el pueblo, en la victoria de Jericó. Pero si tú tomas esa palabra trompeta, la palabra más correcta que proviene del hebreo es shofar, era el sonido del shofar. Cada vez que tú miras en las Escrituras que habla acerca de una trompeta, no está hablando en sí de una trompeta como tú y yo conocemos, que podríamos pensar que era una trompeta, pero es algo diferente, sino que es un shofar, es un cuerno principalmente antiquísimo, de un cuerno de animal puro. No era de vaca, de becerro, porque eso recordaría lo que fue la abominación del becerro de oro en el pueblo de Israel en los tiempos antiguos. Podría ser un pequeño como un cuerno de carnero, y grandes, podríamos decir de gula antílope. El shofar se oye con el alma principalmente, es por eso que se estremece el alma al sonido del shofar. ¿Cuánto nos ha pasado? Que podemos escuchar el shofar y hay algo que se siente, una vibra por dentro, porque principalmente el shofar debe de ser escuchado principalmente con nuestra alma. No es algo que podemos simplemente relacionar con el entendimiento, sino que es a través del alma. La misma palabra se habla acerca de los toques en tiempos de Yom Teruah, el sonido del tequía, que es un sonido continuo, el shevarim, el teruah, pero más adelante estaremos hablando de ello. Y son diferentes sonidos y eran utilizados y tenían una característica. El sonido del shofar era un sonido, podríamos decir, agudo, pero tan imponente, tan potente, que podía ser escuchado a cierto rango de distancia. Y de la misma manera la palabra hace un poco de referencia a lo que son nuestras bocas o lo que es nuestros labios referente a este instrumento. Es un instrumento poderoso y tan potente que era utilizado para poder decretar un tiempo de congregación, de asamblea, pero también era utilizado para un tiempo de recogimiento, de llamado para su pueblo, para la congregación de las fiestas, para todo ello. ¿Qué es lo que podemos mirar a través de las Escrituras, o a través de ello principalmente? Vamos a Números capítulo 10. Números capítulo 10, versículo 9. ¿Para qué se utilizaba entonces el shofar? Era utilizado con tanta fuerza, que en lo cual tú y yo podemos aprender que esa fuerza que hay a través del shofar, de ese instrumento, que cada uno de nosotros viene a ser como un shofar, o nuestro shofar o nuestras bocas vienen a ser como un shofar profético. Números capítulo 10, versículo 9. Números capítulo 10. Dice: pero si van a la guerra en su tierra contra los adversarios que pretendan oprimirlos, tocarán, ¿qué dice la palabra? Tocarán las trompetas, o tocarán, di conmigo, el shofar. ¿Qué dice la palabra? Dice: pero si van a la guerra en su tierra contra los adversarios que pretendan oprimirlos, tocarán los shofares o las trompetas, como dice la Escritura. Dice estruendosamente. Ese es el sonido del shofar. Es un sonido de gran estruendo. ¿Cuánto nos recordamos cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí, al pie del monte, y dice que hubo una gran densa oscuridad y una densa tiniebla? Dice que hubo un sonido de estruendoso,
cuando todo el pueblo se encontraba en el monte Sinaí. Lo que escucharon, podríamos decir, fue el shofar o el sonido del shofar del Padre Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Dice que fue un sonido de gran estruendo que al escucharlo todo el pueblo se atemorizó, y lo puedes leerlo, puedes mirar en Éxodo capítulo 20, si no me equivoco, 19. Cuando escucharon todo el sonido y el estruendo del sonido del shofar, dice que el pueblo se estremeció. Y dice que tuvieron miedo y dijeron a Moisés: no iremos contigo, sino que todo lo que el Padre Yahweh pida, dice, dile en otras palabras, ni nos digas. Nada más escucha, Moisés, y todo lo que el Padre diga, eso haremos. Porque el pueblo tuvo temor o tuvo miedo de subir al monte de los pies, de las faldas del monte. Y recordemos que era algo muy sagrado, porque antes de que el pueblo fuera congregado, en aquel tiempo dice que la orden para Moisés principalmente había sido que todo el pueblo tenía que santificarse durante 3 días, porque el pueblo o hombre o mujer que no se santificara y subiera de esa manera, de una manera impura, a los pies del monte de la falda, dice, esa persona moriría. ¿Cuántos entendemos eso? Nos habla de tanta importancia en nuestras vidas. Y si nuestras vidas es como un shofar, fíjate la referencia en ello. Es necesario que para que el sonido de ese shofar pueda tener tanto impacto o pueda tener el propósito, es necesario que nuestras vidas estén purificadas delante de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. No hay efecto si una vida no está en santificación. Y más adelante me vas a entender por qué te lo digo. Porque es importante o es de suma importancia. Números capítulo 10 entonces, dice, versículo 9, dice: pero si van a la guerra contra los adversarios que pretendan oprimirlos, tocarán las trompetas estruendosamente y serán recordados delante de Yahweh su Elohim y serán librados de sus adversarios. ¿Para qué tenía que ser utilizado el toque del shofar? Para ser librados ¿de quién? De sus adversarios. En el mundo o en el planeta en el que tú y yo vivimos, una vez escuché que se decía que el planeta, y es tanta verdad, hace falta simplemente ver tanto los noticieros a nivel mundial. Muchas veces decimos, no, pues es que no pasa nada, porque simplemente vemos las noticias de aquí de Bronzeville o de McAllen, Bronzeville o las ciudades circunvecinas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, y decimos, no pasa nada. Pero si vemos los noticieros a nivel mundial, podemos mirar tantas catástrofes, tantas cosas que están sucediendo alrededor del mundo y alrededor del mundo en el que tú y yo estamos, y podríamos decir que el planeta está. Escuché un comentario que se dijo: si las cosas siguen o continúan de esta manera, es probable que el mundo se autodestruya. Y si uno va a las Escrituras y a través de la palabra, uno puede mirar, la palabra en Romanos dice que la tierra gime con dolores de parto a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten. Esta tierra sufre a causa de que los hijos de Elohim o los hijos de Yahweh se manifiesten sobre esta tierra. Y es probable que esta tierra esté autodestruyéndose, si tú quieres, o esté sufriendo demasiado, pero nosotros que estamos en Yahweh sabemos que tendrá, y que eso tendrá que suceder, para que las profecías y los tiempos señalados en las Escrituras por el Padre Yahweh dado a través de los profetas puedan tener su cumplimiento. Y es necesario que tales cosas tengan su acontecimiento. Pero ¿en dónde está nuestra confianza o dónde está depositada nuestra confianza? De cada uno de nosotros. Por más difícil que podamos mirar la situación alrededor del mundo, y muchas veces yo sé que podemos orar y que podemos pedir, pero lo que el Padre ha de hacer, Él lo hará. ¿Cuántos entendemos? Y no estoy diciendo que con ello no tengamos que orar, no tengamos que interceder, pero sí pedir al Padre cuáles son sus propósitos. Porque si son propósitos, si son tiempos señalados por Él, dice que es necesario que tenga que acontecer todo lo escrito por los santos profetas, para que después las cosas del fin puedan mirarse.
y que puedan tener su cumplimiento. Y mucha gente o a mucha persona le puede incomodar hablar de los tiempos del fin o del final de los tiempos, porque eso muy en especial habla a la vida o al corazón de cada uno de nosotros, que muchas veces hay áreas que tenemos que arreglar y tenemos que corregir. Pero los que están confiados y creyendo que su confianza está puesta y depositada en Él, y que sabemos que si se ha caminado de tal manera por vivir nuestras vidas tal y como el Padre lo pide a través de su palabra, que si se ha tratado de alinear la vida o nuestras vidas a través de la palabra, hay una confianza que tenemos. Porque la misma palabra Yeshua dijo, porque cuando todas estas cosas empiecen a acontecer, dice, erguíos nuestras cabezas, dice, levantar nuestras cabezas. Era un tiempo para que no se entristeciera la vida o la persona, sino que era un tiempo de levantarla, dice, porque el tiempo de su redención está cerca. Porque todo lo que en Hebreos que dice que muchos esperaron ver, estos tiempos, dice, no lo vieron. Mas sin embargo siguieron creyendo y confiando. Lo leímos el día miércoles. Dice que unos fueron llevados a prisiones, en cárceles, oprimidos, presionados, otros golpeados, abofeteados, encarcelados. Dice, por querer mirar el cumplimiento, por querer mirar al Mesías. Dice, pero no lo vieron. Dice, para que ellos no lo fueran, dice, sino nosotros. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Si el Padre ha destinado, quién sabe cuál será la generación, probablemente sea esta, probable no. Probable todavía falte mucho. Pero si es el tiempo de nuestra generación, ¿verdad? Dice la Escritura, dice, levantar nuestras cabezas, dice, porque el tiempo de la redención está cerca. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos podemos alegrarnos en ello? Y no estoy diciendo que vamos a salir de aquí, ¿verdad? Y decir, ay, el pastor habló y dijo que el fin del mundo ya viene. No. Sí está cerca. Y eso nos habla de tener que alinear nuestras vidas a sus planes y a sus propósitos. Que si no lo hemos hecho, el tiempo para hacerlo es ahora y no mañana. Porque somos las personas del mañana, somos las personas del futuro. Y te digo por qué del futuro. Somos las personas tan emprendedoras que somos tanto del futuro y pensamos tanto que decimos, vamos a cambiar, sí, pero mañana. O si hay algo que se tiene que hacer, no, mañana lo hacemos. Y si mañana hay tiempo y nos vamos de mañana en mañana, ¿verdad? Y a veces puede estar la misma situación o el mismo problema en la casa y nunca lo hacemos porque seguimos pensando en el mañana. Pero el tiempo para hacerlo es hoy. Así es nuestras vidas. El tiempo de nuestra redención pudiera ser ahora. ¿Y qué estamos haciendo en este día? Por eso dice el apóstol Pablo, dice, trabajar la obra de vuestra salvación con mayor temor y con temblor. ¿Por qué? Porque tal vez el tiempo se puede aproximar. Amén. Vamos más adelante. Primera de Corintios, la palabra nos habla. Se ha dicho que el ambiente afecta el carácter, lo áspero, lo desesperado, y todas esas forman parte de un ambiente en general. ¿Cuántos son irritables en tiempo de calor? El tiempo afecta. El tiempo, lo ambiental, o el tiempo afecta el carácter, lo áspero, o saca la característica de una persona, ¿verdad? Y mayor en tiempo de canícula, ¿verdad? Que está tan caliente. Ni me toques. Andas enojado. No, nada más no me hables. Y sude, ¿verdad? La persona. ¿Por qué? Porque afecta. O imagínate, ¿verdad? Imagínate ese panorama. Toda una línea de carros queriendo salir y con un sol de más de 100 grados y que el aire del carro empiece a fallar y que uno se quiera meter atrás del otro y que quiera ganarte el lugar y tú ya quieres salir, o en la fila del puente. Ahí va la gente, ¿verdad? Casi dando golpes, casi tiene que pegarle al otro para que no
para que avance. Porque así es, afecta. Y mucho de lo que tú y yo somos, dice la palabra en 1 Corintios 15, se dice que para entender lo espiritual se tiene que ver primeramente lo natural. Casi en los últimos capítulos de 1 Corintios 15. Para poder entender, di conmigo, para entender lo espiritual se tiene que ver lo natural. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando vemos todo lo que sucede alrededor, el enemigo quiere traer desánimo a nuestras vidas. Y cuando ese desánimo quiere venir, los pensamientos, principalmente o primeramente, son sembrados o quiere sembrar una semilla. Y esa semilla, que se tiene o que se siembra para que esa semilla pueda germinar o pueda traer su fruto, cuando germina echa una raíz, un pensamiento en contra de todo lo que es la paz o el shalom de Yahweh. Si no estoy consciente que el enemigo de este mundo no ha venido sino a robar, matar y destruir, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, es muy probable que el enemigo querrá destruir o querrá robar esa herencia y ese shalom que involucra la prosperidad, seguridad y la ausencia de poder y la seguridad de poderle tener a él. ¿Cuántos entendemos? Si no estoy consciente en el tiempo o en la hora en la que vivimos, y el enemigo logra plantar una semilla y esa semilla logra germinar, echar una raíz, esa semilla irá en contra de los planes y de los pensamientos que Yahweh tiene para nosotros. Porque es una raíz. Y muchas veces no estamos conscientes. El enemigo no ha venido sino a robar, para matar y ¿qué? Destruir. ¿Qué es lo que quiere venir a robar y destruir? La paz, el shalom, la tranquilidad, lo financiero, la estabilidad, la paz, la seguridad, la armonía dentro de tu casa, dentro de tus paredes, la unidad con los hijos, la unidad con toda la familia, el vínculo familiar. Eso es lo que el enemigo quiere venir a robar. Eso significa shalom. La palabra shalom significa bienestar, prosperidad, tranquilidad, liberación, todo ello. Y si uno no está consciente de ello, el enemigo es fácil que pueda tomar nuestras vidas y pueda lograr robar esa tranquilidad, esa estabilidad, esa área financiera, la tranquilidad, esa paz que el Padre simplemente nos pueda dar. Nehemías dijo, el gozo de Yahweh es ¿qué? Nuestra fortaleza. Digo conmigo, el gozo de Yahweh es mi fuerza. Pero ¿qué sucede cuando ese gozo no está presente? Cuando ese gozo no está en nuestras vidas. ¿Sabes qué es fácil cuando ese gozo no está? ¿O hay ausencia de gozo en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Qué es lo que sucede? La vida se empieza se empieza a debilitar, empieza a decaer, y es en los momentos débiles que tú y yo somos presa fácil del enemigo. Y decimos, ¿cómo pasó? Principalmente porque el gozo de Yahweh no estaba. Cuando la vida de la persona se empieza a alejar y apartar, lo que antes le producía gozo ya no está. Ya no le da gozo a congregarse, yo no sé X cosa. Y el gozo del Padre empieza a desaparecer de su vida, de su corazón. Y Nehemías dice, el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza. No importa cómo esté el día de hoy, pero el gozo que yo tengo no me va a impedir asistir y de estar presente y de congregar, estar presente en este llamado, en esta convocación de fiesta. Pero cuando el gozo se empieza a dispersar, a desaparecer en la vida, en el corazón de la persona, y ese gozo ya no empieza, ya no estar, empezamos a debilitarnos. Y empezamos a decir, es que no, se me hace que no voy. Estoy tan cansado. ¿Y la fuerza dónde quedó? ¿Dónde quedó la fortaleza? Se desapareció porque el gozo se fue yendo de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos que es importante tener el gozo del Padre en nuestras vidas?
Es difícil si no está ese gozo. Cuando David iba a salir a la guerra, y dicen las escrituras que cuando se disponía para ir a la batalla David, y David estaba cansado, sus guerreros, los hombres que estaban alrededor de David, le dijeron: David, ¿cuántos estamos? Eso nos recuerda lo que estamos viendo en el discipulado. Eran esos hombres. Dice que David estuvo en la cueva de ¿qué? ¿En qué cueva estuvo David? ¿Nadie? ¿Cuál? Adulam. ¿Y quiénes habitaron junto con David? Puros guerreros. No, no lo eran. Eran puros hombres fracasados, derrotados, con tantos problemas. Y de todos esos hombres en medio de la cueva de David, dice que después David salió con ellos como hombres guerreros. Fueron hombres que fueron preparados, y cuando las fuerzas de David se habían debilitado para ir a la guerra y salir a batalla contra el pueblo enemigo, esos hombres le dijeron a David: David, ¿sabes una cosa? Tú no vayas, tú quédate. Porque ellos entendían y sabían que en el tiempo cuando la flaqueza y la debilidad está sobre la vida de una persona, sobre el corazón de una persona, puede ser presa fácil para el enemigo. Porque a eso ha venido Satanás, a robar, matar y destruir. Y le dijeron a David: David, no subas con nosotros, quédate aquí en este lugar. Porque David estaba cansado. Porque las fuerzas de David estaban ¿cómo? Estaba agotado. Es lo mismo. El enemigo son en los tiempos vulnerables. Cuando tú y yo estamos en tanta vulnerabilidad en nuestras vidas, es el tiempo cuando el enemigo querrá tratar de tomar ventaja sobre nuestras vidas para robar, matar y destruir. ¿Cuántos entendemos? Cuando las cosas no están funcionando, cuando las cosas no salen bien, ¿qué es lo que él quiere? Él quiere robar esa paz, esa tranquilidad. ¿Qué dice Salmo capítulo 12? Salmo 112, vamos a Salmo 112. ¿Quién tiene cuidado aquí de las cosas del Padre? Amén. Dice la palabra, dice, Salmo 112, dice: dichoso el hombre que reverencia a Yahweh y tiene cuidado de sus ordenanzas. Quien tiene cuidado de sus ordenanzas, su descendencia será poderosa en la tierra. Será poderosa en la tierra, será bendito en la generación de los justos. Bienes y riquezas se multiplicarán en su casa y su justicia permanecerá para eternamente. La luz resplandecerá en las tinieblas para los íntegros. Él es misericordioso con los justos. El hombre bueno tiene compasión y presta y llevará sus asuntos con juicio. Dice: jamás, dice, será sacudido para siempre, habrá memoria del justo. El hombre justo, aquel que teme, cuando venga el mal, cuando vengan las malas noticias, no será sacudido. Porque su confianza está puesta ¿en quién? En Él. Porque es una persona que tiene cuidado de sus ordenanzas. ¿Cuáles son sus ordenanzas? Es su palabra, su enseñanza, su instrucción, sus mandamientos. Si el enemigo logra, vuelvo a repetir, si el enemigo puede lograr plantar una semilla de desánimo y esa semilla germina y da su fruto en nosotros, él logrará desanimarnos para que nuestras fuerzas, de nuestra herencia, de quien tú y yo somos, la descuidemos y demos lugar o podamos ser presa fácil del enemigo. Por eso es importante nunca bajar nuestra guardia. Dice la misma palabra en Efesios. Efesios capítulo 6 dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados con huestes de maldad. Nuestra lucha no es contra nadie más. Nuestra lucha es espiritual. ¿Cuántos entendemos que la lucha es espiritual? No es lo natural, es algo espiritual.
Las potestades de las huestes de maldad que vemos son enemigos de maldad, enemigos tuyos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, son tus enemigos. ¿Cuántos lo entendemos? Y es necesario que tú y yo tengamos que hacer algo. Viene en forma tan sutil, pero cuando vemos que somos, no sé si podría decir la palabra retrocedemos. Muchas veces cuando no están las fuerzas, cuando hay el desánimo, está el fracaso, la pérdida, cuando hay incertidumbre, en ese momento de lo que se desea, de lo que queremos, de lo que queremos ver. Y viene la incertidumbre en nuestras vidas, a nuestros corazones, viene el desánimo. ¿Cuántas veces el Padre no nos ha guardado en el hueco de su mano sin que tú y yo no nos hayamos dado cuenta? Hay un paso más allá de lo que es la bendición. Y las bendiciones del Padre son condicionales caminar o alinearnos a los caminos de Él. Pero si tú y yo somos indiferentes a ello, o que muchas personas sean indiferentes a esto, seguirán pensando simplemente que la bendición de Yahweh no es tan condicional, y que no lo entiende seguirá creyendo en esta tierra y deseando su bendición, pero nunca verla. Porque su bendición es condicional. De ahí algo que tú y yo tenemos que hacer, y ese algo es alinear nuestras vidas conforme a esta palabra. Por eso mucha gente sigue esperando por años y sentadas en un lugar y esperando ver la provisión, la prosperidad de Yahweh, y sigue creyendo y sigue confiando en ella, pero nunca se ha visto. Porque no se ha tomado la acción y la actitud de que nuestras vidas tienen que hacer algo, y que nuestras vidas se tienen que alinear, no a nuestros planes, a nuestros propósitos, sino a los planes y a los propósitos de Él. Porque es la única manera que la vida será bendecida. Dice, bienaventurado es el hombre que escucha mi palabra y la guarda, dijo Yeshua, porque no verá muerte. Porque todo lo que haga prosperará. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que todo tiempo echa su fruto, como dice la Escritura en el libro de Salmos, y su hoja está verde en todo tiempo, dice, y no verá, dice, cuando venga el mal sobre su vida. Estará plantado constantemente, porque hay una confianza que tú y yo tenemos en el que nuestra vida está guardada en Él. Que primero de Juan capítulo 3 dice, y todo lo que pidan, dice, si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos delante de Yahweh, que todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Hay una confianza que sale de nosotros, y la tenemos, y podemos estar confiados en ella. Y podemos entender que la bendición es condicional de alinear nuestras vidas a sus propósitos. Que como lo vimos anteriormente, Deuteronomio capítulo 28, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. Pero sucederá que si no escuchas la voz de Yahweh tu Elohim y te apartas y te vas hacia un lado y hacia el otro, desobedeciendo y no guardando su palabra, dice, todas estas maldiciones te vendrán y te alcanzarán. Su bendición es condicional de guardar su palabra, de guardar sus caminos, sus propósitos, sus mandamientos en nuestras vidas. Y mucha gente la sigue esperando y no la ve, porque no ha entendido que tiene que alinear la vida, el corazón, a los planes y a los propósitos de Él. Dice la misma palabra que nuestra vida está escondida en Él. Eso dice que... Perdón, se me fue la escritura. La palabra nos enseña que la vida... Dice Colosenses, si no me equivoco, Colosenses capítulo 3, dice que nuestra vida está escondida en Él. Lo que tiene que ser nuestra mentalidad de nosotros, que cuando tú y yo venimos delante de Él, nuestra vida es esconderla en Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, mas ahora ya no vivo yo, mas ahora Yeshua que vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Mesías. Porque entendía que su vida estaba escondida en Él, que su vida viniendo a Él no es la misma.
Es diferente. Pero mucha gente o muchos se piensa que cuando se viene a Él, tratamos de encajonar a Yeshua en nuestros planes y en nuestros propósitos. Yeshua, yo te amo, yo te adoro tanto, pero hoy no puedo. Queremos meter a Yeshua en nuestros planes, en nuestros propósitos, y que a donde quiera que yo voy, Yeshua va conmigo. Porque lo trato de encajonar. No funciona así. Dijo, porque si el grano de mostaza no cae a tierra y muere, no da fruto. El grano somos nosotros. Y este cascarón, lo que hay dentro es el grano. Y lo que tú ves aquí por fuera es el puro cascarón. Lo bueno es lo que está dentro. Y esto que está aquí tiene que morir para que lo que está dentro pueda dar fruto. Pero si esto que está aquí afuera no muere, no hay fruto. Por eso dice la Escritura, dice que si el grano no cae a tierra y muere, se desprende, no da fruto. Es necesario que nuestras vidas a veces tienen que ser quebrantados. Entre más quebranto, a veces es más quebranto en nuestras vidas y mucho más doloroso el trato de Yahweh con nosotros o con algunos, porque somos tan, déjame decirlo tan franco, somos tan tercos. Como dijo Moisés, es un pueblo de dura cerviz. En otras palabras, era un pueblo muy terco. Hay gente que o muchas veces queremos vivir en la terquedad de nuestro corazón. Y entre más duro es el trato, muchas veces están los desiertos por delante. Y uno dice, pero Padre, ¿por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué me permites que yo tenga que pasar? Porque muchas veces la terquedad de nuestro corazón, en la terquedad del corazón nos lleva a los desiertos. Para que en medio del desierto el Padre pueda hablarnos. La palabra en Oseas dice, y te llevé al desierto y en el desierto te hablé mis palabras. Porque es en ese lugar donde a veces está la aflicción en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando viene el quebranto, cuando somos quebrantados, cuando estamos siendo forjados por Él y decimos que su mano se ha puesto tanto sobre nosotros que decimos, Padre, es que ya no sé qué hacer. Y que tal vez ya no se ve la salida y que viene el trato del Padre. Es en ese momento cuando a veces es la única manera que tú y yo podemos escucharle. Porque si no es de esa manera, no le escuchamos. Por eso Oseas dice, te llevé y te traje por el desierto. Y ahí te hablé mis palabras. No se las habló antes. Al pueblo de Israel dice, 40 años, dice, te traje por el desierto para probarte y ver qué es lo que había en tu corazón. Tenían que pasar por un desierto para que el Padre pudiera ver qué es lo que había en ellos. ¿Cuántos entendemos? Son condicionales. Es condicional su bendición a nuestras vidas. La economía, todo lo que el Padre tiene, dile a la persona que está a tu lado, Él desea el bienestar para tu vida. Él quiere el bienestar para nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando viene el desequilibrio, la intranquilidad, los conflictos, los problemas, lo económico, la economía, un cuerpo enfermo, no importa quién sea o qué es lo que esté pasando, pero todas las cosas Él desea restaurar en nuestras vidas. Él nos ama y Él desea un bienestar para nosotros. Y si nosotros somos un shafar, nuestra vida y tu vida necesita estar restaurada. Cuando un shofar, déjame ponerlo de esta manera, si un shofar está dañado,
¿Suena igual? Walter, suena igual. Si no está restaurado, si no está preparado, vamos a decirlo de esa manera, tal vez ni suena, y si suena, suena mal. Y a veces ni suena. Y te lo digo porque tenemos uno de adorno que no está. Y me dice Walter, me dice, pastor, no, préstemelo si sale. Le digo, no va a servir. Yo sé porque el otro que está muy preparado. Y sí lo tocó, pero yo lo miraba, ¿verdad? Colorado, colorado. Y haciendo fuerza y fuerza. Y salía, ¿verdad? Pero porque no tiene la misma preparación. No sé qué consiste, no sé qué le faltará, qué necesitará, yo no sé. Pero si hubiera estado preparado, hubiera dado un buen sonido. Y a veces es de la persona que lo toca, ¿verdad? No todo es el shofar. No vamos a agarrar el shofar y decir, no, este no sirve, ¿verdad? Porque no, a veces necesitamos fuerza, ¿verdad? Necesitamos de pulmón. Amén. Cuando tú y yo vemos y entendemos, si nosotros somos el shofar, vamos a entender que si nuestra boca es como un shofar, es un instrumento mencionado a través de las Escrituras. Y el shofar se usa para preparar al pueblo a un llamado de regreso. Y necesita estar bueno ese shofar. Vamos a Salmo 47. Salmo 47, versículo 5. Elohim ascendió en gloria. Yahweh al sonido de la trompeta. En otras palabras, ¿a qué? ¿Al sonido de quién? Del shofar. Elohim ascendió en gloria. ¿En qué manera? En un sonido, o a través de un sonido de shofar, de un sonido de trompeta. Zacarías 9. Zacarías 9, versículo 14. Dice, Yahweh se manifestará contra ellos y su flecha saldrá como relámpago. El Adón de señores tocará la corneta o el shofar y se dirigirá hacia el sur en un ¿qué? Torbellino. El shofar, en otras palabras, vuelvo a repetir, es una llamada. En eso que tú y yo estamos viviendo, vamos a decirlo, la restauración completa de todo el pueblo de Yahweh. Esto habla directamente o va relacionado a la restauración completa del pueblo de Yahweh. Y dice que de qué manera que Él hará sonar su shofar, Zacarías 9, versículo 14. Yahweh se manifestará contra ellos y su flecha saldrá, dice, como relámpago, y el Adón de señores tocará la corneta. ¿Tocará en qué manera? El shofar. El shofar reúne o es utilizado para reunir el pueblo. Vamos a Nehemías capítulo 4, versículo 20. Nehemías 4:20. Dice, pero en el sitio donde oigan el sonido de la trompeta, ahí concéntrense con nosotros, y nuestro Elohim peleará a favor nuestro. ¿O a favor de quién? De nosotros. Hay un mandato de reunirnos donde se haga el sonido de la alarma o el sonido de shofar. ¿Cuántos entendemos? Es un llamado de alerta, de convocación, de reunirse. Anunciaba o era anunciado en la unción recibida para un rey. Para eso era utilizado el sonido del shofar. Primera de Reyes 1:34 dice, y que ahí lo unjan el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, para que asuma el reinado sobre Israel. Después toquen trompetas sobre Israel, dice, toquen trompetas sobre Israel y digan, viva el rey Salomón. ¿Para qué era utilizado el sonido del shofar? Para cuando era ungido un rey o venido un rey. El shofar anunciaba la luna nueva. De igual manera, ¿cuántos entendemos? El sonido del shofar era utilizado, o es utilizado, los sacerdotes se paraban en este tiempo de Rosh Chodesh,
que quiere decir cabeza de mes o principio de mes. Eso significa Rosh Chodesh, comienzo o principio de mes. En los días o en los comienzos de luna nueva era acostumbrado a hacer el toque del shofar. Muchos lo hacen. Pues bíblico dice la palabra que en el comienzo del mes, al inicio o al comienzo del mes, se hacía el sonido del tocar del shofar. ¿Y eso cuándo ocurría? O eso sucedería en nosotros cada vez que hay luna nueva, o está siendo el comienzo de la luna nueva, era sonado el sonido del shofar para dar el inicio o el comienzo de cada mes. Por eso dice la palabra en el libro de Génesis, mira que es importante. En Génesis dice que Yahweh estableció, separó todas las cosas, el sol, la luna, para regir el tiempo, los días y las estaciones del año. Porque cada inicio de una luna marcaba el comienzo de un nuevo mes. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es que cuando a veces estamos en el comienzo de las lunas, ¿cuántos han fijado que a veces está la luna bien grande? Es luna nueva. Marcaba para marcar el comienzo del mes. Era conocido como Rosh Chodesh. Ese tiempo. Marcaban dentro del calendario un comienzo del mes. Recordemos que el calendario bíblico es un calendario lunar, no es un calendario solar. Tú y yo nos gobernamos o somos dirigidos conforme al calendario gregoriano, conforme a los griegos de Gregorio, que de ahí nació el calendario gregoriano, por medio de Gregorio, por eso se le dio el nombre de calendario gregoriano. Y lo que marcaba, tú y yo decimos, ¿verdad? Bueno, ya comenzó un día o ya se escogió un día, cuando sale. A través no por a través de la luna, sino a través de lo solar. Pero el calendario hebreo o bíblico es a través de la luna. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Anunciaba la entrada del mes. Hebreos, o un calendario mes lunar hebreo. Los griegos era el calendario solar. Cuando sale la luna es un tiempo marcaba el Rosh Chodesh o cabeza del mes. Salmo capítulo 81. Vamos a ver qué dice Salmo 81. Ya entendiendo un poco esto de lo que habla luna nueva. Dice, Salmo 81, versículo 3 dice, toquen las trompetas, ¿en qué? En luna nueva, en luna llena y en los días festivos. ¿Para qué era utilizado entonces el toque del shofar? Por eso te decía, el tiempo marcaba el comienzo de cada día de luna llena, era el toque del shofar. Cada comienzo de un nuevo mes era el sonido del shofar. El sonido del shofar es tocado para cada conmemoria o cada celebración santa. ¿Cuántos entendemos? Por eso nos estamos preparando para este tiempo de Yom Teruah. Estamos preparando nuestras vidas, nuestros corazones. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, Yom Teruah es Santa Convocación. Amén. ¿Qué significa Santa Convocación? Un mandato del Padre, no del pastor, no del ministro, no de mío, no de nadie. Es una ordenanza de ¿quién? De Él. Y si no hacemos, mucha gente piensa, y es verdad como escuchábamos el miércoles. O no sé si, o yo lo escuché, muchas veces pensamos, o la gente piensa cuando se le dice al pastor o al ministro, no, pastor, hoy no puedo. No es para el pastor. Y eso quiero dejarlo en claro. No es para uno. No quiero que se malinterprete, pero a quien sirven o a quien la persona sirve no es al ministro. Servimos a él. Porque muchas veces no, hombre, es que el pastor me pidió, pero yo le dije que no. El ministro, y siento la libertad de decirlo, el ministro es la autoridad que el Padre ha establecido para guiar, muchas veces para dirigir. Y si la persona muchas veces dice, bueno, es así o es asá, es porque el Padre habló o dijo, y si va a hablar, lo va a hablar. Elohim es un Elohim de orden, vamos a decirlo de esta manera. Y lo va a hacer por medio de esa persona. Y cuando uno no hace el llamado,
La persona a veces piensa que es el ministro, no es el ministro, es la autoridad de Yahweh a través de la persona. Obvio, cuando es para bueno, no para llevar a perdición. Paréntesis. Ya cuando se pide algo que es en contra de los principios de Yahweh, ahí sí no es Yahweh. Quebranta todo, ¿verdad? Pero cuando es una santa convocación, ¿quién hace el llamado? Levítico 23 dice, y estas son las santas convocaciones, las fiestas señaladas de Yahweh para su pueblo. Principalmente dice, las fiestas de Yahweh para su pueblo. Vamos a Levítico 23, y lo único que sí te puedo decir, vamos a dividirlo en dos partes. La segunda parte va a estar muy, muy interesante. Muy interesante que podamos entender que nuestras vidas es un shofar delante del Padre. Y que es necesario que nuestras vidas estén limpias delante de Él. Amén. Y va de mano prepararnos para esta festividad, para esta fiesta. Levítico capítulo 23. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla y di a los hijos de Israel las fiestas de Yahweh. Fíjate, Yahweh habló a Moisés, no dice que Moisés dijo. Moisés no dijo las fiestas de Yahweh, dijo Yahweh habló. ¿De quién son las fiestas? No son del Antiguo Testamento y no son de Moisés. Son de Yahweh. Porque quien habló fue Yahweh. Dice, y habló Yahweh a Moisés y le dijo, habla y di a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Mesías. Y no de una manera espiritual, sino naturalmente. Porque la misma palabra, naturalmente, Yeshua derramó su sangre por ti y por mí. No fue que Yeshua dijo, voy a simular que derramo mi sangre para que ahora sean mis hijos. No, literalmente hubo un derramamiento de sangre a través de Yeshua para el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra que si somos simiente, dice que si ciertamente somos del Mesías, simiente de Abraham somos. Habla de un linaje naturalmente. Y la palabra en Hebreos dice que somos partícipes de carne y sangre. Y hay una sangre hebrea o israelita corriendo a través de nuestras vidas, a través de un judío que pagó el precio por nuestros pecados. Porque dice la misma palabra que la vida, en la vida está el poder, en la sangre está el poder de la vida. ¿Y quién tuvo que derramar su sangre por ti y por mí? Yeshua, por amor a nosotros. Y por el amor de ese sacrificio, esa sangre es con la que tú y yo hemos sido rociados para el perdón de nuestros pecados. Y hay esa sangre que corre a través de nuestras vidas, que es la de nuestro amado Mesías. Quien le guste, quien no le guste, fue la sangre de un judío. Y si digo yo no quiero nada de ellos, estoy renunciando de aquel que pagó el precio por mis pecados. ¿Cuántos entendemos? Y no te estoy diciendo que somos judíos. Somos o venimos por el sacrificio de nuestro amado Mesías, sin dudar y negar que hay esa sangre hebrea o israelita, literalmente, que corre a través de nosotros. Y que no hay otra manera de poder ser aceptos dentro del pacto de Yahweh, si no es por medio de la palabra. Dice la palabra en Efesios, y no me quiero desviar del tema. Efesios dice, vamos rápidamente a Efesios. Efesios capítulo 2. ¿Saben? Efesios capítulo 2 dice, en versículo 11, dice, a causa de esto recuerden que antes eran gentiles. Y más claro que esto no puede estar para que podamos entenderlo. Dice, a causa de esto recuerden que antes eran gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil no es nada más que la palabra traducida de gentil es pagano. Un pagano es aquella persona que se aparta de los caminos de Yahweh. El pueblo de Israel era el pueblo de Israel, pero se paganizó entre las naciones por haber abandonado a Yahweh Elohim y por haber ido en pos de los ídolos de las demás naciones. En ese momento, el pueblo y la nación de Israel, o la casa de Israel, se paganizó. Perdió todo lo que tenía que ver con su identidad.
Dice, a causa de esto recuerden que antes eran gentiles. ¿Cuántos de nosotros venimos delante de Él? A veces en una condición no muy buena. ¿Cuántos nos acercamos a Él? ¿Cuántos le hemos recibido en nuestros corazones y le hemos aceptado? Porque hay mucha diferencia, amado. A quien el Padre ha prometido guardar y proteger, ese es su pueblo. Tal vez tú y yo podemos decir, bueno, es que todos somos criatura de Dios. Sí, todos somos creación o criaturas de Dios, de Elohim, pero a los únicos, hay una gran diferencia en ser criatura, de ser creación y ser hijo. Y hijo es aquel que tiene derechos delante de su Padre. Muy importante. Nos da una promesa. Y dice, recuerden que antes de eso eran gentiles, eran paganos, no tenían nada que ver con Elohim, con Dios si tú quieres. Efesios 11 dice, en cuanto a la carne, siendo llamados incircuncisión, entre los que se llamaban circuncisión, que eran los judíos. Dice, la cual es hecha con manos en la carne. Por este tiempo, ustedes estaban sin el Mesías. Dice, por ese tiempo ustedes estaban sin el Mesías, sin Yeshua. Eran extraños a las costumbres y ajenos al pacto de la promesa. Dos cosas muy importantes. Me habla de costumbres. Número uno. ¿Cuántos entendemos eso? Y no estoy diciendo que las fiestas sean costumbres y se hacen por costumbre. Primeramente son mandato de Yahweh. Pero ¿por qué a veces tanto conflicto? No, es que no se tienen que guardar las fiestas. Una persona, fíjate, vamos a ver una diferencia. La persona que ama tanto a México, que es ciudadana americana, sin ser americana, se llega el 16 de septiembre, ¡viva México! Y como le salga, levantando su voz y con sombrero y todo. Y dando el grito, porque ama el país. Y el que es mexicano llama tanto a los Estados Unidos, y no estoy hablando mal, son costumbres. Ama tanto el país por la oportunidad que le ha dado, que se llegue el día de la independencia, el 4 de julio, y ya está todo como todo buen americano, haciendo barbecue, carne asada, prendiendo globos o teniendo globos, la bandera y los vasos de la bandera y servilletas, porque ama. Pero quien ama a Yahweh, con toda su alma, con todo su corazón, y alma al pueblo de Israel, de donde provino nuestro Mesías, y se guarda una fiesta, ¿qué pasa? ¿Ya anda mal el hermano? ¿Ya se salió de lo bíblico ya? ¿Por qué? Porque desde los tiempos, desde la antigüedad, siempre ha existido el plan del enemigo de querer destruir todo lo que tiene que ver en contra de Israel. Y la palabra dice, bienaventurado es aquel que ora por la paz de Jerusalén, porque esa persona será bendita. Y te estoy dando simplemente una diferencia. Pero, ¿se toca la fiesta? ¿Es algo de otro mundo o no sé? Es como si anduviera en pecado. Hay tanta alarma. ¿Por qué? Si dice la palabra que antes era ajenos a los pactos. Dice a las costumbres. Y para empezar, las fiestas ni son costumbres, son mandato y ordenanza de Yahweh en Levítico 23. Y no han cambiado y siguen siendo vigentes. En ninguna parte dice que las quitó. Dice, vamos a seguir. Dice, por ese tiempo, ¿por cuál tiempo? Cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Por ese tiempo éramos ajenos a las costumbres de Israel, extraños
ajenos al pacto de la promesa. ¿Cuál pacto? El pacto que estableció con Abraham. Está el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto que estableció con todos. El pacto mosaico que estableció con Abraham son los mandamientos dados a su pueblo. Y vamos a continuar, dice, de la promesa sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora por medio de Yeshua, aquí cambia ya la cosa. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, aquí ya es diferente. Dice, pero ahora, por medio de Yeshua, ustedes que antes estaban lejos, antes sí, ¿qué fiestas hebreas? Nada. Éramos mundanos, perdidos completamente. La única fiesta que teníamos es aquellas que andábamos buscando y andando. No había. Eran las únicas que conocíamos. Dice, por ese tiempo ustedes estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres. Dice, pero ahora por medio de Yeshua, que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de ¿quién? De Yeshua. No me correspondía, no era mío, era ajeno todo ello, pero ahora por la sangre del Mesías, que me amó y se dio a sí mismo en sacrificio por mí, dice la Escritura, y por el cual tú y yo le amamos primero, que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa sangre y esa sangre derramada que se dio por amor a nosotros nos hizo cercanos a sus fiestas, a sus pactos. ¿Cuáles son sus pactos, sus mandamientos? Dice, sin esperanza en el dice, pero ahora por medio de Yeshua los ha acercado a la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía. ¿Cuál era ese obstáculo? Y hasta el día de hoy lo sigue habiendo. El judío dice, yo no me junto porque son paganos. Tú y yo podemos decir, es que yo soy denominación tal, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy lo que tú quieras. El judío simplemente dice, bueno, yo soy judío, ustedes son paganos. Porque para él así es. Y nosotros, por el otro lado, el pueblo evangélico o cualquier otra denominación, nos sentimos tan especiales porque tenemos a Yeshua, que el judío o la asamblea de ellos ya quedó tan arraigada, y Yeshua los separó, y ahora nosotros somos la iglesia nueva en la cual Él estableció sus nuevos pactos y sus mandamientos. No, no dice eso. Dice que hizo de ambos pueblos uno. Palabra profética de Ezequiel capítulo 37 dice que en aquel entonces uno será el rey por sobre todos ellos, sobre Judá y sobre Israel. Y extiende sobre la mano de Efraín, sobre la mano de Judá, dice, y serán uno solo en tu mano. Léelo. Ezequiel 37. Promesa de restauración para todo Israel. Uno solo será su rey, y ese rey será Yahweh. Cuando Él venga y juzgará a las naciones, dice que sus pies se afirmarán sobre el monte de Sión, dice, donde se partirá, y desde ese lugar Él juzgará. Profético, establecido en la palabra. Y dice, vamos a continuar, pero ahora por medio de Yeshua nos hizo derribando el obstáculo, dice, y la enemistad mediante su cruz, y abolió la ley de ordenanzas por medio de sus mandamientos, para crear de los dos un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz, reconciliando con Elohim a ambos en su cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante la cruz. ¿Por qué mediante su cruz? En la cruz Él pagó todos nuestros pecados. Dice, vino a traer buenas nuevas de paz. Ustedes los que estaban lejos, ¿quiénes estaban lejos? Nosotros, pero fuimos cercados. Versículo 18, porque por medio de Él tenemos acceso al Padre unos y otros, por un mismo Espíritu.
Por tanto ustedes, y aquí viene la palabra clave, dice, por tanto, ahora por medio de la sangre del Mesías, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, de la familia de Israel. Haciendo enemistad, dice, número siguiente dice, ya no son extranjeros, y con esto quiero terminar, y la siguiente semana continúo, del poder que tiene nuestra palabra en nuestra boca, como un shofar. ¿Qué dice la palabra? Dice, eran extranjeros. Un extranjero no tiene los derechos y no es partícipe de los mismos beneficios que un ciudadano de tal país puede tener. ¿Cuántos entendemos eso? Alguien quien viene de allá para acá o de aquí que va para allá, porque hay muchos que se van y arreglan ciudadanía mexicana, no gozan de los mismos beneficios. Hasta que no se arregla muchas veces el estado o el estatus que el gobierno establece, los requerimientos que el gobierno establece, y ya se le da la entrada, si tú quieres legalmente, y todo es establecido, se cuenta de los beneficios, de los mismos placeres, vamos a llamarle beneficios. Una vez que se cumplen con los requerimientos, todos los beneficios que el ciudadano tiene, el que viene de allá para acá los tiene. Al igual el que cumple con todos los requerimientos, de que se va de aquí para allá y cumple con los requerimientos de allá, vuelve a tener todo, aunque no sea mexicano. Ese es un extranjero. Pero una vez que arregla todo, dice, ya no es extranjero. Dice, porque antes eran extranjeros. Dice, pero ahora son conciudadanos. No eras ciudadano, pero ahora lo eres. Y ahora lo eres para que el pacto y la promesa de Elohim también sea sobre tu vida. ¿Cuántos entendemos? Se quieren las bendiciones, mas no se quiere la responsabilidad de lo que eso conlleva. Es una ironía, vuelvo a repetir, querer tener las bendiciones de Yahweh sin querer cumplir lo que Él pide. Porque sus bendiciones, di conmigo, son para su pueblo. Y lo único, y lo puedes mirar, y aún aquel que lo puede escuchar por CD, la única manera es siendo parte de ese pueblo. Y cuando tú y yo entendemos que somos parte y somos uno con todo Israel, sabemos y entendemos que hay mandamientos que pensábamos que no había. Y sabemos que hay un pacto, y que ese pacto nos fue establecido bajo una mejor promesa por medio de Yeshua. Y que esos pactos, su promesa es cumplida a través de sus pactos. No hay promesa si no hay pacto. ¿Cuántos entendemos? Somos obedientes a esta palabra. Y una vez que se obedece y se aguarda, la promesa viene a nuestras vidas. La promesa, déjame decirte por qué te lo digo. No hay promesa si no hay pacto. El pacto que Yahweh estableció con Abraham. Abraham se le dijo a Abraham, cuidarás y harás esto que yo te ordeno. Y una vez que Abraham cuidó y fue obediente, Yahweh reiteró su promesa. La promesa que le había dado de darle un hijo, se la dio. Y Yahweh prometió bendecir su descendencia y su primogénito, que era Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando iban delante del monte, la montaña, Yahweh le había dicho a Abraham, Abraham, ¿sabes una cosa, Abraham? A tu hijo a quien tú amas, y eso lo vamos a hablar la siguiente semana, a quien tú amas, Abraham, dalo en sacrificio.
Su promesa, esa había sido su promesa, de darle un hijo. ¿Y cómo lo confirmó? A través de su pacto. Que le había dicho a Abraham, si tú haces esto, tú miras que la bendición de Abraham fue pasada de una generación a otra. Pero no hubiera sido pasada de una generación a otra si Abraham no hubiera cumplido el pacto. Si Abraham no cumple pacto, no hay promesa para la generación siguiente. Tuvo que cumplir pacto para que la promesa estuviera vigente. Y cuando le dijo el padre Yahweh, ¿sabes una cosa? Sacrifica a tu hijo. Y todo el tiempo que Abraham iba en camino, y su hijo le dijo, Padre, ¿y el holocausto y el cordero? No te preocupes, hijo. Yahweh proveerá. Sin saber quien que iba a ser sacrificado sería él. Y llegando hasta aquel lugar, dice que Abraham iba a hacerlo. Y le dice, Abraham, no lo hagas. Porque ahora sé que me temes. Ahora sé que te importa guardar mi pacto y lo que yo establecí contigo, Abraham. Y por cuando no has rehusado a tu único hijo. Y puedes mirar las promesas que son sueltas sobre Abraham. ¿Pero por qué? Todo a través de pacto para que la promesa venga. ¿Cuántos entendemos eso? Todos queremos sus promesas, sí. Pero hay un pacto que se tiene que guardar. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. ¿Cuántos aprendimos algo hoy? Y la siguiente semana di un poco de introducción y sí sentí tocar la libertad acerca de lo que son las fiestas. En verdad, estamos acercándonos y las fiestas nos conciernen a todos y a cada uno de nosotros y somos parte de todo su pueblo. Y como parte de su pueblo, ¿verdad? Somos guardadores de esta palabra. Amén. Así es que vamos a estarnos preparando con tanta alegría y con tanto gozo. Y que el Padre verdaderamente nos hable la próxima semana, ¿verdad? Estamos siendo bendecidos los miércoles, pero vamos a ver la terminación de esto, el sábado, el Shabbat, de poder entender realmente. Y oro al Padre para que así sea, para que cada uno de nosotros al salir la próxima semana y este día podamos entender lo importante que es nuestra boca, que es como un shofar, que podamos profetizar verdaderamente palabra de Yahweh. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este día, por tu palabra hablada a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, ayúdanos, Padre, a poder entender la importancia de permanecer limpios, Padre, delante de ti, de guardar, Padre, tu pacto, tu mandamiento, de guardar tus palabras, de ser guardadores, Padre, de cada una de ellas. Tu palabra, Padre, dice que bienaventurado es el hombre que oye tu palabra y la guarda. Padre, ayúdanos y que cada uno, Padre, en esta hora pueda ser bendecido, no porque lo creemos, porque lo pensamos, porque lo decretamos, sino que somos bendecidos, Padre, porque guardamos, Padre, tu palabra. Porque somos, Padre, oidores de ella y hacedores de ella. Ayúdanos, Padre, a poder tener el entendimiento de tu palabra y de tus fiestas. Que cada una, Padre, de tus fiestas nos hablan y nos apuntan. Y Colosenses dice que cada una de ellas son sombra de las cosas que habrían de venir. Pero la realidad y el cuerpo de todas ellas es el Mesías. Ayúdanos, Padre, a poder ver, Padre, cada una de las fiestas, Padre, no con nuestro entendimiento, sino poder entender que cada una de ellas nos apuntan directamente a la venida de nuestro amado Mesías. Que cada uno de nosotros pueda estar preparado en esta hora y en este tiempo. Que podamos, Padre, santificar, Padre, nuestras vidas delante de ti. Cada día. Porque tu palabra dice que quien tiene esta esperanza, que tú vendrás, se santifica a sí mismo.
Ayúdanos, Padre, que cada uno de nosotros pueda santificarse a sí mismo, porque entendemos y creemos que tú vendrás y que tú volverás. Y que tu palabra dice que ciertamente el que ha de venir, vendrá y no tardará. Ayúdanos, Padre, a tener nuestra convicción puesta y a vivir cada día en santidad delante tuyo. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Amén. Y así con nuestras manos extendidas vamos a ser despedidos. Yabarejeja, Yahweh Beish Bereja. Yaer, Yahweh Panabeleja, Bijuneja. Yisad, Yahweh Panabeleja, Beyasandreja. Shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y todo el pueblo dice amén y amén.